Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Winkler, yo soy profesor de la Universidad de Valparaíso, de Ingeniería Oceánica, la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso, y bueno, es tercera vez que me toca hacer una exposición para el Explora. Me encanta hacer este tipo de charlas, aunque ahora estoy enclaustrado aquí en este lugar donde hago clases, ahí está la pizarrita, ¿sí yo? En fin. Y bueno, producto del coronavirus, tenemos que estar cada cual en sus casas y espero que esto sea una contribución, por último, para sacarlos del monotema que domina las noticias, ¿ya? La idea es conversar sobre los impactos del cambio climático en las costas de Chile, pero son básicamente nuevos hallazgos que hemos encontrado desde el año 2018 a la fecha, ¿ya? Ahí tengo una imagen de unos niñitos formando la palabra Explora, y esto es producto de un trabajo que hicimos bien bonito el año antepasado, donde llevamos un poco las ideas estas de la ingeniería marítima a los colegios. Y bueno, esta charla, bueno, que es del 29 de mayo del 2020, es la continuación de una que hice el 31 de mayo del 2019, que yo no sé si estará ahí dentro de los registros de Explora, pero la hice en el Museo Funk. Esa primera charla fue bastante genérica y hablaba del tema del cambio climático y las costas en general, ¿ya? Esta charla va a ser bastante más específica, y vamos a apuntar algunos temas muy puntuales, como los impactos del cambio climático en los puertos, en las playas, y en un par de sistemas más. Como les comentaba, yo pertenezco al grupo de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso, hay parte de los colegas que conformamos ese grupo, y bueno, esta charla se va a basar en un estudio que hicimos entre 21 investigadores para el Ministerio del Medio Ambiente. El estudio, ahí está el nombre, dice Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile, y esto surge de una necesidad a nivel país, puesto que antes de que se hiciera este estudio, la información sobre los impactos del cambio climático en las costas era bastante escasa. Luego, a partir de una licitación pública que hizo el Ministerio del Medio Ambiente en su momento, armamos un grupo de 21 de estos investigadores y analizamos esta información que está en 9 volúmenes. Si les interesa tomarse el tiempo para leer esto, podrían ir ahí ahí están los sitios. Bueno, ahí está el grupo de trabajo. El grupo está constituido por profesionales de 5 universidades y 3 centros de investigación. A mí me tocó ser el líder del equipo. Estuvo bien interesante, puesto que cada cual tuvo que hacer su contribución desde materias específicas como la economía, la geografía, que sea la ingeniería, etcétera. El estudio se basó en el marco conceptual del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el famoso IPCC, o la IPCC. ¿Ya? Este es un grupo de 2.000 investigadores, 2.500 investigadores a nivel mundial que generan reportes periódicos sobre el estado del medio ambiente a nivel mundial y lo dividen en diferentes temas. El tema particular que nos interesa a nosotros es el del océano, y en particular de las costas. Esta charla va a ser muy específica de las costas, pero el marco conceptual del IPCC se basa en la definición del riesgo, que es una conjunción de lo que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición, ¿ya? El riesgo de que se genere algún impacto futuro, eso es lo que estamos tratando de cuantificar. Y los peligros son los procesos físicos que pueden generar ese impacto, por ejemplo, el aumento de las marejadas o el aumento del nivel del mar. La exposición es el sistema, ya sea humano o natural, que va a ser afectado, puede ser una ciudad, puede ser un humedal costero o lo que sea, y la vulnerabilidad dice relación con la capacidad de ese sistema específico de aguantar, de adaptarse, ¿ya? Y de tener una cierta respuesta a estos estímulos asociados a los procesos físicos bajo la palabra que se clasifican dentro de los peligros, ¿ya? Si uno hace una conjunción de todos esos elementos, finalmente calcula el riesgo, ¿ya? En este caso, lo que estamos analizando es el riesgo del cambio climático. O sea, primero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático viene de clima. El clima es el comportamiento estadístico de las variables en una escala de tiempo relativamente lenta, más de 30 años según la Organización Meteorológica Mundial, ¿ya? Y el cambio sería el cambio de ese clima, ¿ya? Ahora, el clima en general se asocia al comportamiento atmosférico, pero finalmente ese comportamiento está bastante acoplado con el comportamiento oceánico.
¿Ya? Bueno, voy a mostrar algunos videitos para ilustrar algunos procesos importantes. Aquí se ve las emisiones de monóxido de carbono a nivel mundial en una imagen de la NASA, donde se ven las emisiones que están concentradas principalmente en el hemisferio norte cuando ya hay invierno, producto de la combustión ineficiente de los gases, ya que se mezclan en la atmósfera, y de esto se deriva que, primero, la atmósfera es bastante eficiente en mezclar gases, ¿ya? Gases invernaderos o todo tipo de gases, ¿ya? Segundo, que las emisiones locales, por ejemplo, yo prendo un auto acá, ya prendo un motor acá, que sea una chimenea o lo que sea, esas emisiones eventualmente se van a mezclar de manera homogénea en la atmósfera en una escala de tiempo del orden de un año, ¿ya? Porque hay bastante mezcla, si se fijan, longitudinal, ¿ya? Las masas de aire se mueven de manera bastante rápida a lo largo de los meridianos, pero también hay buenas celdas de circulación que traen gases desde el Ecuador hacia el polo sur, hacia los polos, y viceversa también. Entonces, finalmente, las emisiones se mezclan de manera relativamente homogénea en el largo plazo en la atmósfera, ¿ya? Lo segundo es que la atmósfera se mueve mucho y eso se ve replicado en el océano. La transferencia se hace, por ejemplo, a través del viento. El viento mueve masas de agua y con eso genera corrientes y oleaje, y finalmente eso se manifiesta a través de, por ejemplo, este tipo de proceso. Este es el proceso de rotura del oleaje en Mewin, un video tomado en dron, que lo pusimos ahí el año antepasado. Andábamos buscando sobrevivientes del tsunami de 1960. Pero bueno, aquí se ve un proceso bien dramático de rotura del oleaje y finalmente muerte del oleaje. Pero esa transferencia de energía del oleaje a través de la rompiente hacia la costa genera algunos procesos morfológicos de cambio de las formas, de movimiento de arena, de interacción con estructuras, bueno, definen cómo va a ser el comportamiento de esa interacción. Finalmente, la costa es la zona costera, la zona de la rompiente en particular, es una zona de transición donde el oleaje cambia dramáticamente desde una condición relativamente ondulatoria, finalmente, digamos que a lo que serían manifestaciones de movimiento de la costa o incluso destrucción de estructuras, ¿ya? Finalmente, quería mostrar un video de Valparaíso, donde se muestra que, claro, una costa entromizada. En las ciudades el ser humano ha intervenido de manera dramática, sobre todo a través de los puertos, y cuando estamos en un contexto de cambio climático, interesa saber, bueno, cómo van a reaccionar estos puertos en el futuro, ante, por ejemplo, las marejadas, ¿ya? Hemos visto históricamente que las marejadas han ido creciendo en frecuencia e intensidad y, como les voy a mostrar en esta presentación, también lo van a hacer hacia futuro y eso va a tener consecuencias, por ejemplo, en la actividad portuaria. Eso sería un ejemplo de un cálculo de riesgo asociado al cambio climático, pero muy específico. Sería qué porcentaje de tiempo en el futuro esos puertos no van a poder operar, ¿ya? Eso sería una cuantificación del riesgo. Ahora en Chile, voy a saltar algunas diapositivas. Bueno, Chile está marcado primero por la presencia de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y tiene cuencas bastante pequeñitas, y lo que se muestra acá, voy a ir al hueso, son las descargas de material en suspensión, de sedimentos, de algunos de los ríos en la zona central de Chile, centro-sur de Chile. Ahí se ve el Biobío, el Itata, y si se fijan, hay material en suspensión, voy a poner aquí el control láser, hay material en suspensión que viene de las descargas de los ríos y que alimenta primero las masas de agua, ¿ya? Pero también alimenta las playas. Entonces aquí el material más pesado, las arenas, se quedan en las playas y migran hacia el norte en general, como un verdadero río de arena sumergido, en la zona de la rompiente. Y hay una fracción más fina que queda en suspensión, ¿ya? Ahora, en un contexto de cambio climático, donde la zona central de Chile, toda esta zona de acá, está en procesos de desertificación, los ciclos hidrológicos van a cambiar, el agua va a ser cada vez más escasa y eventualmente eso va a tener repercusiones también en la costa, de una manera más o menos sistémica, ¿ya? Eso sería un análisis más sistémico. Vamos a entrar en cosas más específicas. ¿Cuáles son algunos de los efectos del cambio climático en las costas? No sé, inundación de zonas bajas, cambios en la dinámica de los humedales, las playas, los acantilados, etcétera. Algunos que son bastante más antrópicos, como por ejemplo los efectos sobre los puertos, las caletas de pescadores, las obras marítimas, etcétera, ¿ya? Una de las cosas que hicimos en este estudio fue caracterizar aquellas cosas que están en los 10 metros sobre el nivel del mar a través de levantamiento de información de diferentes fuentes,
¿Ya? Aquí hay una visualización. Bueno, esta información ya está disponible en un portal del Ministerio del Medio Ambiente y este es el primer esfuerzo que se hace por caracterizar qué es lo que hay en esos primeros 10 metros. ¿Ya? En el trabajo de varios profesionales llegamos a la conclusión de que hay alrededor de 18.000 elementos importantes, ya sean sistemas naturales o humanos, que se ubican en esa región. Así que, eventualmente, esto sería una demostración de que el sistema costero es bastante expuesto en el caso chileno. ¿Ya? Ahí hay algún tipo de catalogación, algunos ejemplos nomás, de 76 de esas posibles categorías que generamos, ¿ya? Están en un inventario a nivel nacional, regional y comunal. Información dura y útil para los planificadores, los tomadores de decisión. Ahora vamos a la física, veamos qué pasa con las marejadas. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de una marejada actuando sobre el Caleuche. Esta es una estructura donde mi viejo tenía la oficina. Después de la marejada del 8 de agosto del 2015, se quedó sin oficina por efecto de la socavación que generó esa marejada sobre esa estructura. Y aquí se ven algunos de los impactos, por ejemplo, la pérdida de líneas de vida, conectividad. Líneas de vida son, qué sé yo, líneas de que llevan energía, qué sé yo, agua potable, agua servida, ese tipo de cosas. O redes de conexión. Aquí se ve el Merval inundado, el Merval es el metro regional de Valparaíso. Incluso en este caso, en esta marejada del agua, llegó hasta la Avenida España y desplazó estas defensas, estos elementos divisorios del camino. ¿Ya? Así que ahí se ven algunos de los impactos. Bueno, pero veamos qué es lo que ha pasado, o qué es lo que va a pasar. Este es un marco conceptual una aplicación del marco conceptual del IPCC al caso específico de la inundación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos definir una variable que es la cota de inundación, una de las variables, de las muchas. Podríamos decir que en una ventana histórica la inundación en promedio llega a ese punto. Y con el efecto del cambio climático va a haber un aumento del nivel del mar y eventualmente las olas van a ser más grandes y vamos a tener un incremento en la cota de inundación. Y eso se traduce eventualmente que en planta va a haber una región, ¿ya? Con elementos que van a ser eventualmente afectos en el futuro que en la actualidad no han sido afectos. ¿Ya? Este ejercicio lo hicimos nosotros en términos cuantitativos, le metimos números, ¿ya? Entre el periodo histórico, para el periodo histórico y para la proyección. Y al comparar la ventana histórica con la proyección, estamos viendo el cambio. ¿En qué? En el clima. Manifestado a través de, por ejemplo, la cota de inundación. ¿Ya? Para hacer eso hicimos algunos ejercicios. Aquí lo que se ve es la cantidad de marejadas a nivel nacional, en todas las latitudes, desde el año 1980 al 2015, y llegamos a la conclusión de que efectivamente hay un incremento en la cantidad de marejadas en todo Chile, en forma cuantitativa. ¿Ya? La zona central de Chile, si en los años 60, bueno, esta es una estadística que parte solamente del año 80, pero tenemos otra estadística que dice que desde el año 60 hasta la actualidad, el incremento ha sido en promedio de unas 5, 6, 7 eventos a casi 20 anuales, en promedio. ¿Ya? Así que hay muchas más marejadas, han habido muchas más marejadas y lo que vemos después en los modelos es que eso va a repetirse a futuro. Bueno, acá hay un esquema conceptual de cómo se aplican estos modelos. Es bastante complicado explicarlo, pero bueno, lo que se hace es básicamente calcular cómo va a ser el clima, por ejemplo, de una variable. Ahí se ve la cuenca del Pacífico y en colores se ve la altura de la ola para una ventana futura, y esto sería una ventana histórica. Y la diferencia de las dos es un cambio. Y luego, dado que nosotros no sabemos cómo va a ser el clima en el futuro, sino que podemos hacer algunas proyecciones, ya todos los modelos tienen algún grado de incertidumbre o inexactitud o error, ¿ya? Lo repetimos con N modelos. En este caso, utilizamos 6 modelos y podemos hacer análisis estadístico para ver finalmente cuáles son las tendencias que nos indican, digamos, que esta superposición de modelos. ¿Ya? Esta metodología la hicimos para calculamos vientos que generan oleaje, además vimos las variaciones en el nivel del mar e incluso calculamos caudales en las zonas costeras, caudales que alimentan a los humedales, por ejemplo. ¿Ya? Y con eso hicimos el análisis de los impactos. Veamos el caso de las marejadas, ¿ya? Eventos extremos como este. Ahí se ve una ola bastante fuerte pegando cerca de la estación Montemar, que es de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Valparaíso, donde partió nuestra escuela, bien bonito. Bueno, este gráfico es súper difícil de entender, porque es bien ingenieril, pero lo que importa, básicamente acá, es que si yo comparo el comportamiento de las olas extremas en Valparaíso para una ventana histórica y la comparo con el futuro, veo que hay un crecimiento que podría incluso llegar a ser hasta del 40% en esa altura
para aquellos eventos extremos que tienen lo que se llama una recurrencia o un periodo de retorno de 100 años. ¿Ya? Y eso dice que, ojo, el clima va a cambiar. Las marejadas históricas van a ser en el futuro más intensas. Y eso va a tener repercusiones súper importantes, por ejemplo, en toda la infraestructura costera. ¿Ya? Eventualmente en el futuro, organismos como el Ministerio de Obras Públicas o la Dirección de Obras Portuarias en particular va a tener que invertir mucho más plata en mantención y en reparación de obras marítimas. ¿Ya? Eso viendo la ola. Ahora veamos qué es lo que pasa con el nivel del mar. El nivel del mar es el nivel estático, el nivel sube, baja, lento, y las olas pasan por arriba, esas son las marejadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el nivel del mar? Bueno, el nivel del mar a nivel global está aumentando y ahí se ven algunas de las zonas que pueden eventualmente ser afectadas en el futuro. Esas son las zonas que están bajo los 20 metros sobre el nivel del mar a nivel mundial. No necesariamente van a ser inundadas, pero son zonas bastante sensibles, ¿ya? Y hay algunos lugares, qué sé yo, como, no sé, el Golfo de Bengala, ahí en Bangladesh, donde son territorios bajos y además lugares muy pobres, que van a tener un tipo de reacción muy distinta a la que podían tener, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda en particular, ese es el nombre correcto de hace poco tiempo, dado que son países desarrollados que tienen la capacidad, tienen mucho menos vulnerabilidad, porque tienen más capacidad de adaptación, más capacidad de respuesta. Entonces, el cambio climático también tiene una dimensión de desigualdad a nivel territorial, ¿ya? Y eso también se replica a diferentes escalas. Incluso dentro de Chile podemos tener lugares que van a ser más resilientes o menos vulnerables en el futuro. Y además tenemos, bueno, como les comentaba, el hecho de que el nivel del mar, que serían cambios por ejemplo, en esa línea de celestita que hay ahí, ya también van a depender mucho de las condiciones tectónicas de cada lugar. Entonces ahí se ve un corte típico de un país como Japón, Chile y Holanda. Acá ahí se ve que esos cortes típicos, esto sería el océano, cambian bastante. Entonces en Chile pues, tenemos la zona de subducción y ahí tenemos la fosa, y eso hace que la variación del nivel del mar, si el nivel del mar sube, probablemente tenga solamente efectos locales. Pero en lugares como Holanda, una pequeña elevación del nivel del mar va a tener efectos mucho más significativos. ¿Ya? Entonces eso hace que entremos digamos que a comparar diferentes respuestas asociadas a la diferente geomorfología costera de cada uno de los países, ¿ya? Entonces, en Chile, al igual que en Japón, tenemos un borde de sismo tectónico que genera deformaciones verticales muy fuertes y que compiten e incluso superan los efectos del nivel del mar asociado al cambio climático. Así que no podemos disociar los dos efectos, hay que considerarlo. Eso hace que el análisis en Chile sea bastante más complejo. Y eso se manifiesta a través de registros del nivel del mar. Aquí tenemos registros del nivel del mar en Antofagasta, en Valparaíso y en Puerto Montt. En Puerto Montt claro, ahí se ve que efectivamente hay un incremento, qué sé yo, durante casi medio siglo. En cambio, en Antofagasta hay una reducción del nivel del mar y eso probablemente está asociado al hecho de que las placas están acopladas desde el gran terremoto de 1877, ¿ya? Y el territorio está levantándose más rápido que lo que se levanta el mar. Así que localmente hay una reducción del nivel del mar. Y hay otros lugares como Valparaíso donde la señal es súper rara. Entonces, esto de acá no es solamente cambio climático, no es aumento del nivel del mar por cambio climático, también hay una componente importante de actividad tectónica. Bueno, y estas son proyecciones a futuro. Ahí está mi cabro chico, el Tomasito, ¿ya? Y aquí se ven varios puertos donde se ven las proyecciones a partir de 31 modelos que generamos, ¿ya? Y se ve que en general, a fines de siglo, el nivel del mar va a estar como 60 centímetros más arriba que el actual. Y ahí esto tiene un rango de error que no está graficado acá, que es del orden de más o menos 30 centímetros. O sea, aquí hay una nube en el fondo de posibilidades de trayectorias climáticas que podemos tener. Si nos portamos bien, el nivel del mar va a seguir esa tendencia. Si nos portamos mal y seguimos consumiendo al igual que como consumimos ahora, probablemente nos vayamos por allá, ¿ya? Ahora veamos cuáles son los efectos en las playas, ¿ya? Aquí se ve una imagen con, por ejemplo, la playa que queda aquí, la playa Miramar, en la desembocadura del río Estero Marga Marga, a inicios del siglo XX, esto es un poco de tiempo después, y esto es la actualidad. En este caso, si se fijan, entre el panel izquierdo y la derecha hay una pérdida dramática de arena, la playa desapareció literalmente. Ahora, eso no necesariamente está asociado a cambio climático, puede estar asociado a que hubo un ensanchamiento de la obra marítima, se pusieron muros verticales, y los muros verticales reflejan mucha energía, y como consecuencia de eso, lavan las arenas, y las arenas ya no pueden ser estables en esa condición, ¿ya? Me quedan
poquito más de 14 minutos. ¿Ya? Así que el problema de la erosión costera es multifactorial. ¿Ya? El cambio climático y el aumento del nivel del mar y el de las marejadas solamente es una parte, hay otra parte que es esencialmente antrópica. Y aquí hicimos unos cálculos con mi amiga la Carola Martínez, que es profesora de la Católica de Santiago, sobre tasas de erosión en la región de Valparaíso. Y se ve que en general hay playas que tienen bastante erosión, como al sur de San Antonio, el Yali, etcétera, Algarrobo, donde, no sé, yo recuerdo a cabro chico que iba a la playa y la gente ponía sus carpitas. Hoy en día no hay ni playa en la zona donde está la caleta de pescadores. Y en Concón, donde están los surfistas, ya hay todo un microclima bien entretenido, claro, también hay bastante erosión histórica. Pero en general, lo que encontramos en todo Chile, analizamos como 45 playas, es que el 80% de las playas están en procesos erosivos. Ahora, si eso es cambio climático, no lo sabemos, pero están ahí. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de cosas que podrían pasar. Esta es la playa de Anaquena, una playa que analizamos en detalle, donde se ve que efectivamente ha habido un retroceso gradual de la línea de playa, y esto puede tener algún efecto, por ejemplo, en el futuro, lejano, fines de siglo, o probablemente, no sé, por 150 años más, en los ajus, que son estos lugares ceremoniales. ¿Y cómo puede manifestarse eso? Ahí tenemos un aju, tenemos la topografía del terreno, batimetría en la parte del agua y topografía en la parte emergida, y claro, efectivamente podemos tener un cierto efecto de las olas que puede traducirse en erosión costera y eventualmente en una socavación de esta estructura. Así como estamos, al parecer de aquí a fines de siglo no vamos a identificar ese tipo de problemas, pero eventualmente podrían ocurrir. Y es importante tenerlo en consideración porque en algún momento se van a tener que tomar decisiones de adaptación ante estas perturbaciones en el océano. Los Rapa Nui podrían, por ejemplo, plantar sistemas de algas, ¿ya? Praderas de algas sumergidas para que le quiten la energía al oleaje, podrían poner estructuras rígidas, rompedores sumergidos, podrían alimentar artificialmente con arenas traídas del continente, ¿ya? La playa para que tuviera una mayor capacidad de amortiguación y eventualmente, ojalá no haya que llegar a ese caso, reubicar sus sitios mortuorios. ¿Ya? Pero en el fondo hay 4 ejemplos de cosas que se podrían hacer en el contexto de una adaptación en el largo plazo. El caso de los humedales, bueno, aquí los humedales tienen un problema primero por el caudal que les llega de la cuenca, ¿sí? Con la reducción del caudal, reducción de la precipitación y aumento de la temperatura, llega mucho menos agua a las costas, ¿ya? Y mucho menos agua a estos cuerpos de agua dulce. Entonces, los humedales, efectivamente, lo que se espera es que se reduzcan en tamaño y nosotros lo constatamos a nivel histórico hacia atrás, pero además, por el efecto del aumento del nivel del mar y del oleaje, va a haber mayor agua llegando a los humedales y con eso va a cambiar la salinidad de los humedales. En términos simples, si hoy en día, por ejemplo, tenemos, no sé, patitos de agua dulce, en el futuro eventualmente podríamos tener gaviotas y pelícanos en este mismo espacio. Eso, en el fondo, lo importante es que puede haber un cambio importante en la biota, ¿ya? Podemos pasar de una vegetación acostumbrada al agua dulce a una vegetación halófita que esté acostumbrada un poco a agua salobre, y en fin, ese tipo de efectos también se puede ver. Eso hicimos algunos análisis bien interesantes levantando vuelos por dron para poder calcular estas probabilidades de sobrepaso y efectivamente nos dimos cuenta de que los cuerpos de agua, los humedales han ido perdiendo tamaño y eso se ilustra a través del ejemplo del Yali. El Yali es un humedal bien importante que queda al sur de San Antonio. Y aquí se ve la evolución temporal desde 1923 hasta el año 2016 del cuerpo de agua del Yali, del tamaño del agua, ¿ya? Del espejo de agua, y se fijan que a lo largo de un siglo, de pasar de un cuerpo de agua relativamente grande, estamos en un episodio bastante seco. Incluso después del terremoto del 2010, todo este territorio aparentemente se hundió, y entró más agua, por lo tanto aquí hay una recarga de agua del humedal, pero ya es una recarga de agua de otra naturaleza, con más salinidad, es agua oceánica, ¿ya? Así que, bueno, ahí vemos que efectivamente hay cambios importantes y eso se pueden correlacionar, el tamaño del espejo de agua que está dibujado acá, se puede correlacionar con la reducción en el caudal de cabecera que viene de las cuencas que están ilustradas a través de esta imagen de aquí, que sería la cuenca que tributa parcialmente al río Maipo, y esto queda un poquito más al sur del río Maipo. También hay efectos en la biodiversidad. Por ejemplo, este fue un estudio que hicimos con Maritza Sepúlveda, que es bióloga aquí de la Universidad de Valparaíso, donde correlacionamos la cantidad de
pérdida de cría, bueno, fondo, bueno, de crías de la lobera de Copquecura. En este caso en particular, cuando vienen las marejadas, las crías caen al agua por efecto del chorro de agua, o sea, el sobrepaso. Y esas crías eventualmente son rescatadas o eventualmente se hunden y fallecen eh, en el fondo, caer a aguas bastante turbulentas donde no es fácil nadar. ¿Ya? Y lo que hicimos en algún momento fue correlacionar el incremento en la frecuencia y en la intensidad de las marejadas con la cantidad de Sea Lion Pups, lobitos pequeños, capturados en la playa. ¿Ya? Efectivamente vimos que hay una correlación importante entre las marejadas y la cantidad de lobitos capturados. ¿Ya? Y eso eventualmente en el futuro va a ser más frecuente por, como les dije, una proyección en el incremento de la frecuencia y la intensidad de las marejadas. Así que también hay efectos biológicos. Voy a hacer un ejemplo de los puertos rápido y después voy a hablar de algunos criterios de adaptación para terminar. Los puertos ahí, bueno, también les dejo el link. Hay un link a una charla específica de los puertos, así que aquí voy a resumir. Lo que hicimos en este estudio fue analizar algunos de los principales puertos estatales chilenos, que son los que están ahí con líneas rojitas, o sea, círculos rojitos. Y esto, a partir de esta estadística, que lo que muestra es de, la cantidad de horas de cierre de puertos registrados desde el año 2008 hasta el 2018 en esos puertos. Ahí tenemos en total para el sistema de puertos estatales 18.016 horas de cierre de puertos. O sea, 18.016 horas en donde los sitios de ataque no pueden recibir buques y los buques tienen que quedar a la cuadra del puerto sin poder descargar o cargar esa mercancía. Y eso tiene consecuencias económicas grandes. Algunas de ellas las cuantificamos, pero para llevarlo un poquito más al detalle, lo que hicimos fue generar esos modelos de clima. Aquí está el clima histórico y la proyección. Y bueno, y ese oleaje lo llevamos a los sitios específicos. Aquí lo que se ve es el caso específico, el caso de Valparaíso, ¿ya? Donde se ve el abrigo de la Punta Ángeles en la zona portuaria, ¿ya? Pero bueno, como hay cambios en el clima de oleaje, también hay cambios en el clima de oleaje local de los puertos. Y eso tiene consecuencias en la operatividad. Ahora eso lo hicimos para varios puertos. Y finalmente calculamos la cantidad de horas que cierran los puertos, que van a dejar de cerrar los puertos, o sea, que van a cerrar los puertos en el futuro, y la comparamos también con la cantidad de horas que han cerrado los puertos en forma histórica. Y ahí nos dimos cuenta que hay algunos puertos que van a mejorar su condición y otros empeorarlo. Este gráfico muestra un poco la cantidad de horas que algunos puertos van a mejorar su operatividad y otros empeorar. No importa el dato duro, porque esto eventualmente hay que explicarlo con unos 10 minutos de tiempo, pero lo que importa es que, claro, no todos los puertos van a empeorar sus condiciones, ¿ya? En el caso de Valparaíso, las condiciones de oleaje mejoran, y eso se ilustra a través de este ejemplo. Se muestra aquí Valparaíso, y esa flechita ahí, la flechita blanca sería la dirección promedio anual que tiene el oleaje en la ventana histórica, y esa es la dirección que va a tener en el futuro, en la proyección, el oleaje. Y ese cambio se debe a que todo el sistema climático está desplazándose hacia el sur. Por eso tenemos desertificación ahora en la región de Valparaíso. Antiguamente el desierto estaba más arriba, está avanzando, todo el sistema climático se desplaza hacia el sur, y por lo tanto, si aquí tenemos Chile, las olas van a empezar a venir más desde el sur. Y eso tiene consecuencias de que en un lugar como la Bahía de Valparaíso va a estar más protegida en el futuro, ¿ya? Pero eso no pasa con todos los puertos, como dije. Para eso hay que generar algunas herramientas. En el grupo de Ingeniería Oceánica hemos generado un sistema de pronóstico de marejadas que le va a permitir, por ejemplo, a los puertos reaccionar con 7 días de anticipación ante eventuales marejadas. Esta herramienta ya se utiliza, está desarrollada por consultorías, consultoras, etcétera. Nosotros la hicimos principalmente para satisfacer los requerimientos de la comunidad en general. Es una herramienta libre, ahí está el acceso y ustedes pueden consultar sus respectivas bahías, estos pronósticos a 7 días. Bueno, otro impacto sería impacto digamos que a los sistemas físicos que nosotros utilizamos para proteger las costas. Ese es el caso de Valparaíso, mi oficina está ahí a la vuelta. La manifestación de la interacción entre las marejadas y el nivel del mar con la costa es a través de erosión, ¿ya? Se erosionan las playas, como les comenté recién, puede haber sobrepaso, como se ve aquí, perfecto, o incluso daño estructural, ¿ya? Y lo que estamos viendo es que existe una combinación de aumento del nivel del mar, o sea, el agua va a subir acá, a fin de siglo, pero además las marejadas van a ser más fuertes, por lo tanto, estos efectos de aumento, sobrepaso y daño estructural también van a aumentar, ¿ya? Y eso lo estamos ahora llevando a un análisis bastante más detallado que lo vamos a publicar prontamente.
Algunos indicios de este tipo de fallos podrían ser este que salió publicado en el Mercurio de Valparaíso, donde se ve que el molo del puerto de Valparaíso, aquí está el arranque y aquí está el brazo principal, ahí hay una fisura, y esa fisura después de la marejada del 8 de agosto del 2015 aumentó. Y eso es evidencia de que aquí puede haber un movimiento relativo de lo que sería el arranque y el brazo principal, y eso se repercute en esfuerzos, y finalmente en deformaciones, y eventualmente en fracturas. ¿Ya? Eso puede ser un indicio de lo que puede pasar de manera bastante más recurrente en el futuro. ¿Ya? Bueno, hay medidas de mitigación y adaptación. Cuando hablamos del cambio climático, podemos ver mitigación que se orienta a reducir los gases invernaderos que estamos emitiendo o a capturarlos de alguna manera. Eso sería la mitigación. Y la adaptación es bastante más específica y es local. La adaptación dice relación con cómo los sistemas van a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, dado que el cambio climático es un hecho. ¿Ya? Acá hay algunas de las recomendaciones que las tenemos puestas en un libro que prontamente vamos a sacar. Se va a llamar Costas de Chile, por si la ven en el futuro. Va a ser un libro gratuito. Hay algunas medidas de adaptación, las más duras, como elevar la infraestructura, qué sé yo, poner muro de contención, etcétera, y otras más relacionadas con la cadena logística al interior. Estas son medidas de mitigación específicamente asociadas al puerto o adaptación. Hay algunas que, como las que están acá, que son agarrar mejor los buques. Aquí hay sistemas de defensa bastante más tecnológicos, cuyo objetivo es que el buque se mueva bastante menos y se puede hacer la transferencia de la carga, pero en fin, esto es súper específico. Les voy a contar algunos elementos generales de la adaptación, de manera más sistémica. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, mitigar, adaptarnos a las nuevas condiciones, ya sea, por ejemplo, de cambio climático o eventualmente, si fueran tsunamis, ¿ya? Podemos o levantar las estructuras, por ejemplo, o disiparlas, y esa disipación puede ser a través de, por ejemplo, bosques de tsunami, si fueran tsunami, o campos de algas, si quisiéramos reducir la energía de las marejadas, o podríamos poner diques sumergidos o eventualmente estructuras, defensas, tipo Avenida Perú, a pesar de que es una ingeniería un poco del siglo XX. ¿Ya? Podríamos también tener otras estrategias como canalizar, bloquear, eventualmente relocalizar, etc. Hay varias opciones. ¿Ya? Un modelo conceptual en el que estamos trabajando este último tiempo dice relación con cruzar las variables oceánicas, o sea, el peligro, con la vulnerabilidad. Entonces aquí se ven una línea de costa simplificada donde hay varios sistemas, infraestructura crítica como hospitales, casas, establecimientos comerciales y, bueno, qué sé yo, dunas y bosques. En un sistema idealizado, ¿ya? Lo mejor sería generar una ubicación graduada espacialmente de este tipo de sistemas. Así, por ejemplo, aquellos sistemas cuyas consecuencias de daño son menores, pueden estar ubicadas más cerca de la línea de costa. Por ejemplo, si viene una marejada y hay una duna y la duna se erosiona, eventualmente esa duna se va a recuperar porque es su naturaleza, es su capacidad adaptativa, la de volver a recoger esas, digamos que a volver a su condición natural, en la medida de que la marejada no sea tan endemoniadamente fuerte. ¿Ya? Las dunas se adaptan al igual que las playas y eventualmente pueden estar ahí. Pero si yo, en vez de una duna ahí, pongo un hospital, claro, eventualmente el hospital va a tener problemas. Primero, si es una marejada se puede socavar, como el Caleuche, que fue el caso que les mostré recién, o si fuera un tsunami, digamos que ya ahí estamos en una situación bastante más compleja. Entonces, la ubicación espacial de cada una de este tipo de infraestructura debiera ser acorde con el riesgo que implica que cada una de esas estructuras falle. ¿Ya? Y para eso, aquí hay un cruce de las amenazas. Por ejemplo, si este fuera el peor tsunami que llega a la costa, ¿ya? Toda la infraestructura crítica debería estar más arriba. ¿Ya? Y podemos tener otras inundaciones que tengan una recurrencia de 50 años, 100 años, lo que sea, ¿ya? Pero en la medida que nos vamos acercando a la costa, entonces vamos poniendo estos cordones verdes, infraestructura verde, sistemas adaptativos, flexibles, que se adapten, que se muevan, ¿ya? En fin. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de cosas buenas. Mire, esta es la ciudad abierta de la Católica de Valparaíso, ahí en Mantagua, donde se ve que, claro, ahí se ve varios sistemas que actúan de diferentes formas. En general se habla de infraestructura café, a aquella infraestructura que de manera artificial utiliza arenas. En el caso de Mantagua, aquí tenemos una playa, es una playa natural. ¿Ya? Eso sería, si nosotros recreáramos
un escenario hecho por el hombre, eso vendría a ser infraestructura café. Después tenemos infraestructura verde. En este caso, claro, son terrenos relativamente antropizados, que si yo paso una línea del tren, pero igual ya tienes amortiguación, tienes dunas, ya tienes una playa, tienes dunas de diferentes configuraciones, algunas más grandes en la medida que nos vamos alejando de la línea de costa, y eventualmente un territorio que ya no está afecto a las variables oceánicas. También tenemos cuerpos de agua, infraestructura azul, si es que fuera hecha por el hombre. Esto implica un esfuerzo de preservación tremendamente alto. Esto es una verdadera joya que tenemos y que de alguna manera impide el desarrollo inmobiliario sin ningún tipo de consideración. Ahora, esto no es dogmático, sino que obedece a una comprensión del territorio costero basado en la física. Y aquí lo que se muestra son diferentes flujos que actúan sobre ese territorio costero. La ciudad abierta está ubicada acá, ¿ya? Y se ve que hay roqueríos, hay aportes de sedimentos que vienen del río Concagua, en fin, eso alimenta las dunas, y finalmente es todo un sistema, y cuando uno lo interviene, eventualmente es como si yo tuviera una vena y la estuviera obstaculizando, ¿ya? Porque aquí hay un río de arena que nutre todas esas playas y esas dunas, ¿ya? Así que va a ser muy distinto construir en un sector rocoso que en un lugar como este, y eso es específico de cada costa, ¿ya? Acá hay un ejemplo de Huasco, dunas de Huasco, y ahora veamos el contrapunto entre esto, por ejemplo, y lo que sería el desarrollo inmobiliario de La Serena. ¿Ya? Se fijan que aquí hay un territorio, antiguamente estaba destinado a la agricultura y hoy en día tiene una cantidad de infraestructura en zona de riesgo. Actualmente, ante el ataque a un tsunami, todas estas edificaciones van a tener serios daños. Y eventualmente, por el efecto de las marejadas también, pero las marejadas actúan de manera bastante más acotada. Las marejadas no llegan allá, más allá de 1 o 2 cuadras eventualmente. Los tsunamis sí, ¿ya? Pero es una zona de riesgo. Esta zona, idealmente, si hubiéramos estado hace 25 años, no, 40 años, yo creo, no sé, planificando este territorio costero, yo le hubiera pedido a los planificadores que se tiraran un 100, 200 metros más atrás para dejar que la costa respire. ¿Ya? Ahí se ve otro ejemplo de La Serena y una inundación. Bueno, en este caso era una marejada de tamaño menor, pero que ha tenido impactos también sobre esta estructura. Eso se va a repetir en el futuro. Eh, y hay que definir estrategias de adaptación. Estas son extracciones irregulares de arena de campos dunares. ¿Ya? En general, si nosotros quisiéramos adaptarnos y miráramos el sistema completo, sistema sedimentológico, desde la cuenca hasta las playas, tendríamos que restringir, no limitar completamente, sino que restringir la extracción de arena a través de cuotas, un sistema de cuotas, donde uno diga, yo puedo extraer, no sé, 25.000 metros cúbicos de arena ya en un plazo de tanto, de tal tramo de río, y no, digamos que extraer en forma indiscriminada, sometido a permisos específicos. La idea sería mirar el sistema completo, como un sistema, donde cada una de estas extracciones tiene una cuota máxima. ¿Ya? También sería ideal evitar el emplazamiento en zonas de riesgo. Este es el caso de Puerto Viejo, donde, claro, ya sabemos que el 11 de abril del año 2011 hubo una inundación por un tsunami generado en Japón, ¿ya? Que genera impactos acá, y eso eventualmente va a volver a ocurrir, tanto por tsunami como por cambio climático. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, quería mostrar esto, que es a ver, vamos a ver si funciona el videito. Y con esto termino. Este es un videito de un pueblo en el norte que se llama Caleta Carrizalillo, donde se ve el efecto de las algas en la amortiguación del oleaje. Aquí es bastante evidente, le voy a sacar el video. Bueno, aquí se ven olas llegando desde el mar. Y aquí se ve el efecto de amortiguación de esas algas. Si se fijan, las olas que vienen con una cierta altura se disipan, se amortiguan, ¿ya? Porque las algas primero generan turbulencia, y la turbulencia disipa energía, ¿ya? También se mueven, y al mover, el agua está haciendo, el oleaje está haciendo un trabajo para mover esa vegetación y gasta su energía también. Y además las algas tienen la capacidad de enraizarse y fijar también el terreno, así que eliminan la erosión. Entonces el cuidado de los campos de algas también es fundamental. Desafortunadamente hay una explotación indiscriminada de algas en la zona norte, pero bueno, es un problema básicamente, sin conocer muy en detalle la problemática, pero un problema de fiscalización, porque el territorio costero es demasiado grande, y a pesar de que la extracción con barreteo, así con corte, no está permitida, se desarrolla igual. Bueno, y con esto quiero agradecer a Explora, bueno, a ustedes, pues espero que lo pasen bien, pues. Y cualquier cosa les dejo anotado, no sé si, ojalá que haya grabado bien, pero mi correo es patricio
punto, sigo acá abajo, Winkler, arroba uv.cl. Eso sería, que estén bien. Bueno, y con eso terminamos el Viernes de Cultura más Ciencia de mayo, ¿ya? Y quiero dejar los invitados a la próxima charla, el patrimonio paleontológico de la comuna de Caldera, que va a estar a cargo de Romina Figueroa. Espero que lo pasen muy bien. Esto se va a transmitir a través del Facebook Explora de Atacama, ¿ya? Y aquí está, al parecer, el vínculo para ir directamente a esa charla.